Okay. Muy bien. It's very good to have you with us tonight. Es muy bueno tener a todos esta noche. I'm excited about the book of Romans Me emociona el libro de Romanos because we're going to get a real good glimpse at the doctrine of the new covenant that Paul preached, which he says is his gospel. porque vamos a tener un buen vistazo sobre la doctrina del evangelio que Pablo dijo. Pablo, he said what? It was his gospel. Que Pablo dijo, ese es mi evangelio. So we left off last week in verse 24. La semana pasada nos quedamos en versículo 24. No, we terminated 24. Now we're in 25. Chapter 2. 2, capítulo 2, 25. Lupe, ¿cómo está? Hola. Hola. Gracias. Disculpe. Estamos empezando. Hola, Cintia. Qué bueno que ustedes están bien. Muy bien. Ok, Romanos capítulo 2, comenzando en versículo 25, donde comenzamos hoy. Ok, and here I am speaking Spanish Está again. bien. Aquí estoy hablando en español. Okay. Now, to keep confusion from coming in, I want to readdress the issue of who Paul is talking to. Para otra vez, para que no haya confusión, quiero revisitar a quién está hablando Pablo. Okay, because I don't want any confusion. Porque no quiero que haya confusión. All right. So Paul is in chapter 1. We see that he talks about the reprobate mind, the people who voluntarily suppress the truth, and in various ways they're sinning greatly against God. Entonces, vemos que él estaba hablando a esa persona con una mente reprobado, que gente que eran rebelde en contra de Dios, no reconocen a Dios. And Paul reveals that the wrath of God is stored up for those people. Y Pablo reveló que la ira de Dios estaba esperando a ese tipo de personas. Remember, Paul is writing to the saints in Rome. Pero recuerda que Pablo estaba escribiendo a los santos en Roma. That has this great testimony that's been spread throughout all the known world about their faithfulness. Ellos que tuvieron un gran testimonio conocido en todo el mundo de su fidelidad. And so Paul says, I really want to come with you with my gospel. Entonces Pablo dice, yo realmente quiero llegar a ustedes con mi evangelio. And then he starts talking about those people that have suppressed the truth, they are sinning, etc., etc. Él empezó después a hablar de estas personas que oprimen lo que es la verdad y todo lo que él dijo acerca de eso. And then when he gets done talking about those people in chapter 2, now he brings it to these saints that is in Rome. You. Capítulo 1, después de terminar hablando de ellos, entonces él ya empieza a hablar a los santos. Él dice, y luego, y ustedes, hablando a ellos. Okay, you're judging people, but yet you're doing the same thing. En capítulo 2, él dice, ustedes están juzgando, pero están haciendo la misma cosa. They say that they're the teachers of the blind, that they're the leaders, that they are the ones that have the knowledge of the truth. But yet Paul says, you guys are doing the same thing as these other people. Ellos decían que eran maestros para los ciegos y que tenían ellos la verdad, pero él dijo, ustedes están haciendo la misma cosa que a ellos. Okay, so now we're getting into this subject about circumcision. Entonces ahora entramos en este asunto de la circuncisión. Now, circumcision was a great importance to the Jew. Para los judíos, la circuncisión fue de gran importancia. Actually, circumcision was a sign that they were a partaker of Abraham's covenant. Realmente, tener la circuncisión significaba que ellos participaron en el pacto de Abraham. And they really believe that circumcision placed them in a special
place with God. Y ellos, para ellos, tener la circuncisión los ponían en un lugar muy especial con Dios, Being identified as being one of the children of Abraham. siendo identificados como uno de los hijos de Abraham. Okay. So now we get into chapter 25. Anyone else have a comment about what we're talking about right here? Ahora before we get vamos a started? entrar en el versículo 25, pero ¿alguien más tiene un comentario de lo que habíamos hablado, lo que estuvimos hablando antes? Just a brief repass. Un repaso breve, algo. Okay. All right. No. So in verse 25, verse 24. Let's back up to verse 24. Regresamos a 24. Well, let's back up to verse 23. Regresamos a 23. You who boast in the law, through your breaking of the law, do you dishonor God? Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. For the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. No, in other words, when people looked at them, looked at their conduct, they thought, well, hey, if God's like this, we don't, man, God must be bad or En otras something. palabras, la gente vieron lo que creyeron, pero luego vieron su conducta y dijeron, bueno, si Dios es así, yo creo que algo está mal o Dios está mal porque no coincide. Okay, so now we get into verse 25 where we need to start. Entonces, empezando ahora en 25. For indeed, circumcision is of value if you practice the law. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley. Okay, there's a little word there, and that word is conditional. Hay una palabra pequeña ya que es condicional. Okay, circumcision has value if La circuncisión tiene valor si you practice the law. es que practicas la ley. But if you are a transgressor of the law, Pero si eres transgresor de la ley, your circumcision has become tu uncircumcision. circuncisión ya se ha vuelto incircuncisión. Okay, so according to the law, circumcision has value if you are obeying the law. If you're not obeying the law, circumcision has nothing for you. Entonces, conforme a la ley, si estás obedeciendo, la circuncisión tiene valor, pero si no, no tiene ningún valor. Verse 26. Versículo 26. So, Entonces, por tanto, if the uncircumcised man keeps the requirements of the law, will not his uncircumcision be regarded as circumcision? si el hombre no incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su circuncisión como circuncisión? So what Paul is starting to bring in is it is not the cutting away of the flesh of man that is going to make you of any special place with God. Lo que está trayendo Pablo a ellos es que no es el cortar de la carne del hombre que va a hacer que alguien sea en un lugar especial con Dios. And see, they had their faith in that cutting away of the flesh to make them think, well, I'm part of Abraham's covenant. Ellos tuvieron su fe en este hecho de cortar la carne. Entonces ellos dicen, pues yo soy parte del Abraham, And de su pacto. their confidence was in the circumcision Y su confianza estaba en la circuncisión, rather than in the change of heart that is required to become what God wants you to become. en vez de en el hecho de tener un cambio de corazón para llegar a ser lo que Dios quiere que sea. So here Paul is saying, now, if an uncircumcised God does what the law requirement, doesn't that make him like a circumcised man? Entonces Pablo dice, oye, ¿y si un hombre que no es circuncido,
¿no será que él sería como la circuncisión? A ver, ¿dónde dice eso? 26. 26. Entonces, si él cumple los requisitos, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? All right, now that was a question. Fue una pregunta. Let's ask that question. Nos vamos a preguntarlo. The Bible's asking a question. La Biblia está preguntando. That means it's open for, right now, we're opening up for comments about what we're just talking about. Entonces, estamos abriendo para comentarios de esto, de lo que estamos hablando. Es una pregunta. Any comments? ¿Algún comentario? Ajá. Go ahead, Lupe. Ok, espero que me escuchen. Ajá, sí. Sí. Sí, ok. Aquí hay una aportación que está haciendo el apóstol Pablo en cuanto a los judíos que se consideraban que eran los garantes de la ley. Entonces, sabemos, o por lo que nos está diciendo, ellos violaron ese pacto de la ley y aunque lo estaban guardando, no estaban cumpliendo exactamente con todas las disposiciones de la ley, porque el comparativo que hace aquí está diciendo que si ellos guardan la ley en un momento dado, que son los circuncisos, por decir así, o los ¿cómo le podríamos denominar? Los entregados a Dios, pero en todo caso ellos están fallando porque están haciéndose como si fueran incircuncisos, viviendo una falsedad en su religión. Entonces les está diciendo que si esta gente que es incircuncisa por naturaleza guarda la ley, en todo caso se está justificando más que ellos, en ese sentido. Entonces, pero sabemos que por lo que dice la Escritura, nadie se puede justificar por la ley. Entonces, tanto uno como el otro, porque no se puede guardar la ley totalmente, porque dice que si se transgrede una pequeña parte de la ley, si es transgresor de todo. Entonces, porque nada perfeccionó la ley, sin duda, ¿no? Entonces, ellos aquí están, pues, el apóstol Pablo está tratando de decirles ese comparativo que a lo mejor el gentil podría ser un poco mejor que ellos por el hecho de estar guardando exactamente la palabra. Yeah. Ujú. And there's one thing I want to point out is that this uncircumcised man that Paul's referring to here is a man by his conscience. Y eso es correcto lo que dijo. Y quiero también mostrar aquí que ese hombre incircunciso es un hombre que está, By his conscience que por su conciencia is doing what the law requires. está haciendo lo que la ley requiere. Okay, it's not that he's trying to obey a bunch of rules and regulations, but his very conscience is telling him how to conduct his life. And Paul's saying that man is acting, he is like a Entonces, circumcised I man. use it. It's Okay. getting so long. Es que no, ese hombre no está tratando de llenar unos requisitos, obedecer ciertas leyes, sino que su conciencia le está mostrando y dirigiendo, y Pablo está diciendo que este hombre está como si fuera circuncido Okay. por lo que está haciendo. Because he's doing it out of his conscience, his conscience. Porque por su conciencia lo está haciendo. You know, there's a lot to be studied about the conscience of man. Hay mucho que podemos buscar acerca de la conciencia del hombre. The book of Hebrews talks about there is a point where the conscience of man becomes cleansed. En Hebreos habla de, you want to look that up if I know where it's at. En Hebreos habla de donde la conciencia del hombre es limpiada. La conciencia. Va a buscar donde dice. Hebrews chapter 9. Hebreos 9. It says that the Holy Spirit is signifying this. En Hebreos 9:8. Signifying this. Dice
queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, that the way into the holy place has not yet been disclosed while the outer tabernacle is still standing. que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado en tanto que el primer tabernáculo permanecería en pie, Which is a symbol for the present time, que es un símbolo para el tiempo presente. according to both gifts and sacrifices are offered, which cannot make the worshiper perfect in conscience. Según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto al adorador en su conciencia. Now the writer of Hebrews is bringing it back to the old law, the old way of worship, and he's saying, listen, those sacrifices cannot cleanse the conscience. El escritor de Hebreos está llevándolo otra vez a la antigua manera de adoración, de culto y todo. Y decía, esta manera no era suficiente para limpiar la conciencia. But there is a cleansing of the conscience. Pero hay una limpieza de la conciencia. Through the new covenant, A través del nuevo pacto, the conscience can be and will be renewed and cleansed. a través del nuevo pacto, la conciencia puede ser y es limpiada y, what was it? Y Cleansed. renovada, y Ajá. renovada. Through the power of the Holy Spirit. A través del poder del Espíritu Santo. Yes, Carlos. Sí, Carlos. Bueno, yo creo que es como el Shabbat, ¿no? La circuncisión es como una sombra profética del Antiguo Testamento, de lo que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, sería la realidad de un corazón, digámoslo así, descarnalizado, ¿no? El viejo hombre arrancado, ¿no? A través del bautizo y que la circuncisión real es la del corazón. O sea, la circuncisión del Antiguo Pacto era una figura, ¿no? Y ahora tenemos la realidad, ¿no? Y pienso lo mismo del Shabbat, ¿no? El Shabbat era una figura, un día, ¿no? Y ahora, pues, es el estado espiritual del creyente que está en Cristo, ¿no? Es un estado de reposo, de descanso, confiando en la obra de Cristo y no en la de nosotros. Ahora, hay un movimiento ahorita en la iglesia que es el que está cobrando mucha fuerza, que he visto a mucha gente que le gusta este movimiento, que es el movimiento de las raíces hebreas, ¿no? De repente muchos cristianos empiezan a adoptar ciertas posturas muy hebreas, ¿no? Ya no es Jesús, es Yahshua HaMashiach, ¿no? Ya no dicen Espíritu Santo, dicen Ruach Kodesh, están como que volviéndose muy hebreos, ¿no? Aunque son latinoamericanos o mexicanos o guatemaltecos, están adoptando esa postura muy hebrea. Y bueno, yo creo que es un poquito peligroso porque están agarrando a mucha gente, muchos están adoptando esas posturas muy hebreas, muy radicales, ¿no? Y hace poco, pues salió, hay un señor, un americano, Michael Rood, que tiene un programa de televisión, un señor con barba, y está muy dado a los reportajes en Israel y hacer estudios bíblicos con todo lo hebreo y todo, cosas a veces interesantes, ¿no? Pero uno de sus discípulos ya anunció en su página de Facebook que sí, o sea, saca instrucciones de cómo circuncidarse a los cristianos, ¿no? Entonces, ya están llegando a ese punto, ¿no? De tanto volver a lo hebreo, ¿no? Que ahora ya están pues con esta postura de circuncidarse también los cristianos, ¿no? Entonces, él subió un libro de cómo hacerlo, háganlo con un médico, no sé, pero mucha gente dentro de la iglesia cristiana está empezando a circuncidarse, ¿no? Y yo creo que pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Los pastores, los líderes, ¿no? De detectar estos elementos a veces en las iglesias que
gente que asume una postura muy espiritual, ¿no? Porque hablo hebreo, porque en vez de decir apóstol Pablo, digo rabí Shaul, ¿no? Empiezan a decir los nombres así como muy hebreos, ¿no? Y tildan a los gentiles, a los cristianos latinos o de cualquier otra, pues de inferiores, ¿no? Porque no hablan así. Y otro peligro que veo en ese movimiento es que algunos de los mesiánicos, estas personas, pues ni siquiera creen que Cristo es Dios. O sea, es el Mesías, es el ungido, pero tampoco, pero no lo aceptan como Dios, ¿no? Entonces, pues tenemos que tener cuidado, ¿no? Lo comento porque está muy fuerte en las redes sociales este movimiento de raíces hebreas y ya salió que, bueno, que ya empiezan a circuncidarse físicamente, ¿no? Entonces, qué tremendo cuando vemos en el libro de Romanos, cómo el apóstol Pablo lo explica muy bien, que la circuncisión física ya no es necesaria, pero la circuncisión del corazón, pues es la marca, la señal de un verdadero hijo de Dios, ¿no? Exactly. Okay. Do it, just real quick, say that in English. I will not all of it, but just like Yeah. en vez de que sea Yeah, bien, yeah. que vea este después en inglés. Yeah. Carlos was just mentioning about these groups that are everything in Hebrew and changing names, and there are actually some groups now in some of the Latin America that they are actually getting Christians circumcised and telling them how to do it, and he was saying it's a circumcision of the heart and it's not the physical circumcision. You know, again, we need to realize that if you have faith in your circumcision, then you're going to have to obey the entire law. Tenemos que recordar que si tú tienes fe en tu circuncisión, vas a tener que obedecer toda la ley. Because the value of circumcision is only if you are perfect in the law. Porque el valor de la circuncisión solamente vale si tú obedeces toda la ley. All right, so going back, and that's a good comment, Es un Carlos. buen I appreciate comentario. that, Gracias. and also Lupe, Y también lo de Lupe, gracias. I appreciate you guys' comments. But and, Agradezco los comentarios. what Paul is starting to do is he is taking what these santos Lo que Pablo está empezando a hacer es que está tomando lo que estos santos in en Rome, Roma he's discovering that we have a problem here. está descubriendo que tenemos un problema aquí. And so he's taking out his hatchet Entonces está con su H, ¿no? and he's starting to cut away Y empieza a cortar. before he can present the new. He's got to destroy the old, Antes de que él puede presentar lo nuevo, él tiene que destruir lo antiguo. or punch holes in that theology. O por lo menos poner huecos en su teología. Okay, he's trying to get them to reason with him about righteousness that's found in God. Él quiere razonar con ellos, tener una plática de que hay una justicia que se encuentra en Dios. Well, let's continue. Let's let Paul teach us here. We've already been jumping ahead a little bit, but let's continue. Vamos a continuar, vamos a permitir que Pablo nos enseñe. Aquí hemos adelantado un poco, pero vamos a continuar aquí en Romanos 2. Romans 2:27. 2:26. And he who is physically uncircumcised, if he keeps the law, will he not judge you who, though having the letter of the law and circumcision, are transgressors of the law? Y si el que es físicamente incircunciso cumple los requisitos de la ley, guarda la ley, ¿no te juzgará a ti? Que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Okay, so you know what Paul is saying is, it's not what you think you are, but it's what you actually are doing. Pablo está diciendo a ellos, no es lo que tú crees que eres, sino realmente lo que estás haciendo.
I love verse 28. This comes to my Me mind a encanta lot. el versículo 28. Muchas veces vienen a mi mente. For he is not a Jew who is one outwardly. Porque no es judío el que lo es exteriormente, Okay, with the little beanie hat, así con su, no sé cómo se llama, lo que ponen aquí, with the curls, así con sus, okay, with the outward appearance of being a Jew. con la apariencia de fuera de ser judío. You see, that's total religious outward appearance. Es totalmente una apariencia por fuera religiosa. Okay, for he is not a Jew who is one outwardly, nor is circumcision that which is outward in the flesh. Él no es judío que es exteriormente y tampoco la circuncisión es la externa, en la carne. Verse 29. Versículo 29. But he is a Jew who is one inwardly. Pero sí es judío el que lo es interiormente. And the circumcision is that of the heart Y la circuncisión es lo del corazón, by the Spirit. por el Espíritu. Now, underline that in your Bible. Subraya esto en tu Biblia, por el Espíritu. By the Spirit. Por el Espíritu. Cannot be done outside of the Holy Spirit. No se puede fuera del Espíritu. But with the new covenant, it is done because the covenant itself realizes the work of the Spirit of God within a man. No puede ser sin el Espíritu, pero con el nuevo pacto, el pacto mismo muestra y realiza lo que es el Espíritu obrando en el hombre. This cuts through all that religious garbage. Esto va y atraviesa todo esa basura religiosa. How you dress and what your circumcision, not circumcision. Lo que como te vistes, lo que seas, circuncisión o no. You know, Carlos, I would believe that these guys need to study the book of Romans, this religious Yo group. creo que ese grupo necesita estudiar el libro de Romanos. Also, the Christians need to understand, circumcision is nothing without the heart being transformed. Y los cristianos tienen que entender también que la circuncisión no es nada sin que hay un cambio de corazón. When I was a little boy, when I was born, I was circumcised. Cuando yo era niño, cuando yo era bebé y cuando nací, me circuncisaron. Because every Christian family circumcised their boys. Porque todas las familias aquí cristianos hicieron la circuncisión a sus niños. But that circumcision has nothing to do with the heart. Pero esa circuncisión no tiene nada que ver con el corazón. It is just an outward observation of a ritual. Es una observación exteriormente de un ritual. But, if I was taught, because you're circumcised, you have a special place with God. Pero si me hubieran enseñado, pues eso te va a dar un lugar especial con Dios. I could be deceived thinking that it could be true. Engañado pensando que es verdad. But I thank God for Paul that brings about this observation. Pero doy gracias a Dios a Pablo que nos da esta observación. To be a true Jew, one that God recognizes as a Jew, and wouldn't you agree with me that a Jew would be God's chosen people? Ser un judío de verdad y uno que Dios reconoce como un judío. Ustedes no están de acuerdo de que un judío significa como uno de los escogidos de Dios, ¿no? A Jew, I mean, that's basically what the whole concept of the Jewish tradition is. Básicamente es este concepto de toda la tradición We judío. are Que the somos people of God. el pueblo de Dios. But actually, to be a people of God, you've got to be in covenant. You've got to be in the new covenant. You've got to have Jesus as the center.
Pero, of your belief and faith. pero realmente para ser parte de ese pueblo tienes que tener el nuevo pacto, tienes que tenerlo como el centro y Jesús como el centro de tu fe. And remember the covenant. Remember the covenant. Recuerden God says in that covenant, new covenant, I will be your God and you will be my people. Recuerden que en ese pacto Dios dice, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo. Jew. Como un judío. Would you be in agreement with that? ¿Están de acuerdo? Okay, so I'm not, some people say, oh, I'm Jewish. Hay gente que dice, yo soy judío. I got the curls and I dress with that little beanie. And Todo el aparato y in Mexico, you have many people saying, I'm Catholic. En México tiene mucha gente que dice, soy católico. I was born a Catholic and I go to mass and I'll do this and I do that. Y hacer todo. What is that? ¿Pero qué es esto? That is just a religious commitment to a set of customs. Es un compromiso religioso a unos ciertos costumbres. What God is interested in. Pero lo que le interesa a Dios. And I would like to confront this man that you're talking about, Carlos. What God is interested in. Y me gustaría confrontar ese hombre de quien hablaste, Carlos, porque lo que Dios está interesado is a heart. Es un corazón that has been changed by the power of God. Que ha sido cambiado por el poder de Dios. That is what is central. That is the primary purpose. Ese es el propósito principal. Okay. So we're right here. Not by the letter. Not by the letter. And praise is not from men, but from God. Dice, sino el que es judío no es interiormente y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, y la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. So I am a Jew. Are you a Jew? Pues yo soy judío, ¿y tú? I wasn't born Hebrew. No nací hebreo. I don't wear the beanie cap. I don't have the curls. No tengo ese beanie cap, no sé cómo se llama. Y los chinos. But I'm a Jew. Pero soy judío. Why am I a Jew? ¿Por qué soy judío? Because I'm in this circumcision of the heart. Porque estoy en esto de la circuncisión del corazón. God is just cutting away that old flesh off of my heart. Dios sigue cortando esa carne de mi corazón. And it is a process. Y es un proceso. And I'm still being circumcised. Y sigo siendo circuncido. Circuncido. And sometimes it hurts. Y a veces me duele. But hey, it's the work of the Spirit. Pero es la obra del Espíritu. Okay, we have any comments, any questions before we go into chapter 3? Pregunta antes de ir adelante a capítulo 3? Yes, Belen and then Lupe. Belen first, and then Lupe and Ursula. And yeah, Ursula. Okay, we'll go Belen, and then after Belen, Lupe, and then Lupe. Ursula. After Lupe, Ursula. Okay. Go ahead, Belen. There you go. Ya. Buenas noches. Sí, efectivamente, la circuncisión es del corazón. Nosotros sentimos en nuestro corazón ese poder del Espíritu Santo cuando nos va transformando definitivamente en hijos de Dios, en el pueblo de Dios. Eso es lo que sentimos. Esa es la transformación que nos da la palabra de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de que cómo éramos y cómo somos. Somos escogidos. Entonces Dios circuncida nuestro corazón, o sea, el centro de nuestro ser, y nos hace personas nuevas. Lo renueva todo. Entonces nosotros podemos decirnos hijos de Dios, pueblo de Dios, circuncidados del corazón, porque lo que pasa en nuestro cuerpo es secundario. Lo que importa es el alma, el espíritu.
Entonces el Ujú. Espíritu Santo es el que nos redarguye, nos muestra, nos transforma y entonces somos del pueblo de Dios. Así lo entiendo yo. Muy bien, Belén, muy bien. Lupe, Sí. Ok, Gailán. Aquí Pablo ya nos está introduciendo a la cuestión espiritual. Está haciendo un cambio de la ley ahora a la cuestión del espíritu, porque nos dice que pues no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el que se lleva a cabo a través de la circuncisión, sino que dice ahí, sino que es la del corazón, la del espíritu, no de la letra, ¿sí? La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, introduciéndonos a ese nuevo pacto que tú muchos nos predicas o nos hablas de ello, porque si no fuese así, no, nadie pudiera haber sido salvo en todo caso, no pudiera ser alcanzado porque la ley para nada aprovechó. Ahora, en ese aspecto nos está el apóstol Pablo llevando aquí donde dice, sino que es judío aquel que lo es en el interior, es decir, cuando el corazón ha sido circuncidado, ¿sí? Cuando el corazón ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo. Recuerden ustedes que todos nosotros en nuestro interior, el que no es lavado y redimido, su carne, su cuerpo, siempre va a buscar los deleites y las pasiones. Pero el que ya está circuncidado en el corazón, es decir, el nacido de nuevo, porque esa es la llave, el nacido de nuevo va a ser esta persona que va a adorar y bendecir el nombre del Señor, porque la alabanza no proviene de los hombres, sino de Dios. Y es ahí donde nos bendecimos, nos bendice el Señor. Ahora bien, lo que decía Carlos respecto de esta gente que para mí son judaizantes en este tiempo. Y Pablo lo contempló ya ahí en Filipenses capítulo 3, cuando él dijo que guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo ya nos está dando a nosotros una orientación de lo que en el futuro iba a venir y lo que está viniendo ahorita. Y mucha gente ciertamente lo está abrazando, pero creemos que el evangelio no va a decaer. Como dice aquí, los malos hombres siempre irán de mal en peor. Y los que son de Dios van a permanecer en el evangelio, en el nuevo pacto. Los que no son de Dios tendrán que ser quitados de ahí. Y eso no lo hacemos nosotros, sino lo hace Dios. amén. Right. Muy bien. You wanna do That's kind of hard. Okay. I think it's necessary. It's kind No, of, no, yeah. no, okay. Está bien, muy buen comentario. Ujú. Muy bien. Úrsula, Hola, buenas noches. buenas Yo noches. tenía dos preguntas, pero ya resolviste una, que la primera era sobre la circuncisión. Yo pensé, o sea, si no es que ya o sea, ya estoy circuncidado, ¿no? Como el hecho de que te mutilen una parte del cuerpo, igualmente una parte del espíritu, no, sino que es un camino, ¿no? Es un proceso durante nuestra vida de creyentes, ¿no? Esa era mi primera pregunta. Y la segunda es si la circuncisión también entra dentro de las promesas de nuestro Señor, o sea, que a través de nosotros, por ejemplo, nuestra familia, por ejemplo, pueda ser circuncidada también, ¿no? Lo pregunto porque, por ejemplo, yo he observado, ustedes saben que mi familia es muy católica, bueno, mis padres no son muy católicos, y mis hermanos y mis sobrinos, pues, no son nada, ¿no? O sea, creen en algo y así, ¿no? Y nosotros tenemos mucho la costumbre, le comentaba esto a Letia porque yo creo que es obra del Espíritu Santo y es parte de estas promesas. Nosotros siempre hemos tenido la costumbre de cada vez que nos reunimos, mi papá ora y prácticamente él siempre lleva la oración a la hora de comer, desayunar o cenar, ¿no? O cuando estamos reunidos, ¿no? Mi papá siempre, él lleva su oración. Mi papá no reza, mi papá ora, ¿no? Mi papá platica con el Señor, ¿no? Y entonces a veces nos invita y, por ejemplo, yo siempre observaba, pues, que mi familia, mis sobrinos, pues, siempre mencionaban, ¿no? Pues yo doy gracias porque por esta energía, ¿no?
Yo doy gracias por, por estas vibras, por estas, todo menos nunca de su boca dar gracias a Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Y este año, en Navidad, hicimos una oración una tarde, solo faltaba un miembro de nuestra familia directa, entre mis papás, mis hermanos y los sobrinos. Solo faltaba uno. Y mi papá nos invitó pues a que todos diéramos gracias por lo que quisiéramos. Y le decía yo a Letia que fue increíble que de la boca de todos los miembros de mi familia salió la palabra, o sea, salió darle gracias a Jesucristo. Y yo he compartido con mi familia, pues, muchas de las cosas que estoy aprendiendo y que he aprendido en mi camino de creyente, ¿no? Y en este nuevo camino, ¿no? Que inicié hace unos años, y me pareció una cosa que tiene que ser obra del Espíritu Santo, ¿no? Y que tiene que ser algo que está pasando sin que necesariamente ellos estén buscando, ¿no? Sino como que siento que se transmite, pero no sé si estoy imaginando, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es que si este proceso de circuncisión es una promesa también para nuestra familia. Y la respuesta es sí. Yo creo que viendo a cada cara de cada persona que está aquí, yo creo que en cada casa hay testimonios, ¿verdad? De familia, de que está siendo cambiado, tocado por nuestras vidas, por la luz. Yo sé que hay muchos. Ursula, we just got done reading when we started that Paul says, because of your actions, the name of God is being blasphemed. Antes, Ursula, leímos que Pablo dijo, por causa de sus acciones, el nombre de Dios es blasfemado. But you can put that on another side and says, because of your actions, God is being glorified. Te lo puedes cambiar y decir, a causa de sus acciones, Dios está siendo glorificado. And the actions are a heart that's being transformed from faith to glory to glory. Y las acciones es un corazón siendo cambiado de fe en fe, de gloria en gloria. Now, that is a work of the Holy Spirit. Es una obra del Espíritu Santo. It's not an act of a religion. It's not an act of a church. It's the act of the Holy Spirit. No es un hecho de una religión, sino es del Espíritu Santo. The New Covenant is not Catholic based. It's not Pentecostal based. It is God based. It is El nuevo exactly what He pacto wants. no está basado en el catolicismo ni en pentecostismo, lo que sea, pero es de Dios, es lo que Dios quiere. And that's exactly what Paul is getting these people ready to understand. Y eso es lo que Pablo está haciendo, preparando a estas personas para que lo entiendan. So what we are just about ready to get to study, your family needs to understand. Y lo que vamos a estudiar en un poco más es algo que tu familia necesita entender. They must have faith. Porque necesitan tener fe. Faith in Christ. Fe en Cristo. Faith in His covenant. Fe en su pacto. Faith in His blood, the propitiation. Fe en la sangre, en la apropiación de su sangre. And all the promises of God are for them. Y que todas las promesas de Dios son para ellos. But they have to be able to know it, understand it, and step out and receive it. Pero primero tienen que saberlo y luego entenderlo y luego tomar un paso para recibirlo. And Ursula, you are the bridge. Y Úrsula, tú eres el puente. Many of your family is going to come to Christ by your testimony. Mucha de tu familia va a llegar a Cristo por tu testimonio. Praise God. Did that answer your question? Eso sí contestó tu Sí, pregunta. claro, por supuesto, sí. Sí. Ya. Okay. Muchas gracias, sí. Pienso también en parábola del reino de Dios siendo como
levadura que va Yeah. expandiendo Yeah. y tocando. You know, we are all changing, right? Todos estamos cambiando, ¿verdad? I hope you're not the same as you were Yo 5 years espero ago. que no eres igual que hace 5 años. I hope that you are in a process of change. Espero que estés en un proceso de cambio. It's not by obeying a bunch of rules and regulations, it's the power of the Holy Spirit. Y no es porque estás obedeciendo reglas y reglamentos, sino es porque el Espíritu Santo está obrando en su poder. Working in the heart, the heart. Obrando en el corazón, en el corazón. That's where it's all at, in the heart. Eso es donde está el asunto. All right. Any other comments before we start chapter 3? ¿Hay We have. algún comentario para Muchas Bueno. gracias, muchas gracias. de nada? Oh, de Gracias nada, a ti. Ursula. It's great to have you with us. Es muy bueno tenerte aquí. Any other comments before we start chapter 3? Otro comentario antes de empezar con 3. Capítulo 3. Chapter 3, we start to get into some real meat of En the capítulo subject. 3 empezamos a entrar en lo que es la carne, But todavía we have a little bit more pero to tenemos un poquito más antes para ver in the argument, trying to get these un people to poquito más realize del argumento que Pablo está haciendo para que ellos den cuenta that their faith cannot be in their circumcision or in the law. It has to be in something other than that. que su fe no puede estar en la circuncisión ni en la ley, pero tiene que estar en otra cosa. Okay, so chapter 3 now, verse 1. Entonces, capítulo 3, versículo 1. Then what advantage has a Jew? Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? What advantage, what benefit is there of circumcision? ¿O qué beneficio tiene la circuncisión? Is there any? ¿Hay alguno? Well, Paul says, yeah, there is. Bueno, Pablo dice que sí hay. He says, great in every aspect. Él dice grande en todo sentido. First of all, they were entrusted with the oracles of God. Dice que en primer lugar, ellos fueron confiados con los oráculos de Dios. This reminds me of Romans chapter 7. We're going to get there. Eso me acuerda de Romanos 7. Vamos a llegar allá después. Where Paul points out that the law is holy, the law is good. Donde Pablo nos muestra que la ley es santo, la ley es buena. The law shows us the attributes of God and it defines what sin is. Que la ley nos muestra los atributos de Dios y nos muestra lo que es el pecado. These were the oracles of God, Esos son los showing oráculos de Dios. what his will Lo que is. es la voluntad de Dios. Okay, but it still doesn't touch the heart. Pero aún así no toca el corazón. Okay, but we're not going to get into Pero that yet. todavía no hemos llegado allá. Great in every aspect. First of all, that they were entrusted the oracles of God. What then? Dice primeramente porque fueron confiados con los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? If some did not believe, their unbelief will not nullify the faithfulness of God, will it? Si algunos no creyeron, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Just because they are unfaithful doesn't mean that God is unfaithful. El hecho de que ellos son infieles no significa que Dios no va a ser fiel. Just because they're missing the mark doesn't mean that God misses the El mark. hecho de que ellos no están llegando al blanco no significa que Dios no ha llegado. Verse 4. Versículo- May it never be. De ninguna manera, jamás. será. Rather, let God be found true, Antes bien que Dios sea hallado veraz, though every man be found a liar, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, as it is written, como está escrito, that you may be justified in your words and prevail when you are judged. que él sea justificado en sus palabras y venzas cuando seas juzgado. But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? The God who inflicts wrath is not unrighteous, is he?
I'm speaking in human terms. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. I'm going to be asking you for some comments here. Voy a pedir comentarios en el momento, Okay. But let's read this down to its end. pero vamos a leerlo al final. Verse 6, may Versículo it 6. never be. De ninguna manera, For otherwise, how will God judge the world? porque de otra manera, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo? But if through my lie, the truth of God abounded it to his glory, why am I still being judged a sinner? Pero por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? Verse 8, Versículo 8. and why not say, as we're slanderously reported, as in some claim that we say, let us do evil that good may come. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos? Él dice, hagamos el mal para que venga el bien. Their combination is just. La condenación de los tales es justo. What then? Entonces, ¿qué? Are we better than they? ¿Somos mejores que ellos? Not at all. De ninguna manera. For we have already charged that both Jew and Greek are all under sin. Porque ya hemos denunciado que tanto el judío como el griego están bajo pecado, todos bajo pecado. As it is written, there is none righteous, Como está escrito, no hay ningún justo, not even one. ni siquiera uno. There is none that understands. No hay ninguno que entienda. There is none that seek God. No hay ninguno que busca a Dios. All have turned aside. Together they have become useless. Todos se han desviado y juntos se hicieron inútiles. All have turned aside. Together their throat is an open grave. With their tongue they keep deceiving. The poison of asp is under their lips. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Que su boca está lleno de Cursing, ¿qué? 14. De maldición y amargura. Their feet are swift to shed blood. Sus pies son rápidos para derramar sangre. Destruction and misery are in their paths. Destrucción y miseria están en sus caminos. And the path of peace they have not known. Y el camino de paz no han conocido. There is no fear of God before their eyes. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Verse 19. Versículo 19. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are under the law. Sabemos bien que cuanto dice la ley, le dice a los que están bajo la ley. All right, I'm going to repeat that. Voy a repetir eso. Now we know Ahora nosotros sabemos that whatever the law says, que cuanto dice la ley, it speaks to those that are under the law. lo dice a los que están bajo la ley, So that every mouth may be closed and that the world may become accountable to God. para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Verse 20, because by the works of the law, no flesh will be justified in his sight. Porque por las obras de la ley, ningún ser será justificado delante de él. Not one. Ni uno, ninguno. For through the law comes the
knowledge of sin. Porque a través de la ley viene el conocimiento del pecado. That's what the law Es does. lo que hace la ley. It defines what sin is. Define lo que es el pecado. So in these 20 verses, what is Paul trying to say? Entonces, en esos 20 versículos, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? Why is he going back and forth with this? You know, what is he trying to remember who he's talking to? What is he trying to establish in their mind? ¿Por qué está yendo por acá, para allá, en lo mismo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que él quiere establecer? Recuerden a quién él está hablando. ¿Qué es lo que él quiere establecer en sus mentes? I'm going to open it up for Estoy comments. abriendo para comentarios. What is Paul doing? Go ahead, Cynthia. Ujú. Buenas noches. Yo Buenas noches. lo que entiendo con Déjame esto ubicar. es que la ley resalta lo bueno que es Dios y resalta lo malo que somos, es la humanidad, y establece los límites de lo que es bueno y de lo que es malo. Y Pablo dice, entonces, todos viéndonos como en un espejo, comparándonos con Dios, bajo su ley, nos damos cuenta que somos pecadores y que todos hemos infringido la ley. Entonces, lo que hace esto es llevarnos a la convicción de nuestra verdad comparados con la santidad de Dios, la bondad de Dios. Y entonces no hay escapatoria. Cuando te ves bajo la ley de Dios, dices, soy pecador, sea un religioso, sea un incrédulo, sea ateo, sea lo que sea, soy pecador. Y entonces, ante esa verdad, dices, ¿y ahora? Entonces, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? Como dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me sacará? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque sabiendo que yo tengo que hacer algo que es la ley, no lo hago. Entonces, cuando viene esa convicción en nosotros, cualquiera, entonces hay la pregunta, ¿no? ¿Quién me salvará? Y entonces está preparando Pablo los corazones de todos los que leen esto para recibir al Salvador, para recibir la medicina, para recibir la única forma, la única puerta, la única llave, la única manera de que sea salvo es Jesucristo. Entonces yo lo entiendo. Amen. Good observation. Muy bueno. Good observation. Gracias. Yep. Anyone else? Very good ¿Alguien más? observation. Anyone else? Muy buena observación. ¿Alguien más? Well, I can answer this by verse 21. Yo puedo contestarlo por el versículo 21. Because from verse 21, now Paul is putting a twist to things. He's turning it. Porque desde el versículo 21 Pablo lo está cambiando, poniendo yendo en otra dirección. In these 20 verses, he's saying there is no righteousness. En esos 20 versículos él está diciendo no hay justicia In the law. en la ley. The law will not make you righteous. La ley no te hará justo. And it just he starts to really bring that about. Y lo empieza a realmente llevar esto a casa. Okay, so we need to have this in our mind. The law will identify what sin is, but it will not produce righteousness. Entonces tenemos que tener eso muy claro, que la ley sí va a identificar lo que es el pecado. And so No puede producir justicia. these people now are looking at Paul. I'm sure they're just looking at him saying, okay, the law doesn't produce righteousness.
So where does that leave me? Puedo imaginar que este pueblo está viendo a Pablo diciendo, bueno, a la ley no produce justicia, entonces, ¿dónde me quedo ahora? And Paul says, well, I got the answer to that. Y Pablo dice, yo tengo la respuesta. Verse 21. El versículo 21. But now, Where are we at? verse 21. Ajá, el versículo 21 del capítulo 3. But now, Pero ahora él dice, apart from the law. aparte de la ley. All right. Can you hear that? ¿Lo escuchas? ¿Lo puedes escuchar? Right now, Ahora, dice él, ahora mismo, put the law aside. We're not going to go to the law. pon la ley a un lado. The law has nothing to do with what we're going to be talking about. La ley no tiene nada que ver con lo que vamos a ver ahorita. But now, Pero ahora mismo, apart from the law, aparte de la ley, the righteousness of God has been manifest, la justicia de Dios ha sido manifestada. being witnessed by the law and the prophets. Atestiguada por la ley y los profetas. They proclaimed it, they proclaimed it, but there was not the fulfillment of it. Ellos lo proclamaron, pero no fueron ellos el cumplimiento de él. All right. So but this righteousness of God is apart from the law. Apart. Esta justicia de Dios es aparte de la ley. Take the law away. Lleva la ley aparte. Take it away. It has nothing to do with it. We're going to be looking at the righteousness of Vamos a God, estar viendo la justicia de Dios. but you're going to have to separate now the law from the picture. Pero tienes que separar ahorita la ley de la foto. There's where we have a problem. Eso es donde tenemos un problema. Today, we are still trying to mix the law with the righteousness of God. Hoy en día seguimos tratando de mezclar lo que es la ley y la justicia de Dios. Okay? So Paul wants to focus in on the righteousness of God that has been manifested now. Entonces Pablo está enfocando de lo que es la justicia de Dios que se ha manifestado ahorita. Verse 22. Wait a minute, sorry. Yeah. Versículo 22. And this is where we're going to end tonight. Y es donde vamos a terminar. Even the righteousness of God through faith in Christ Jesus. Aún la justicia de Dios a través de la fe en Jesucristo. For all those who believe, there is no distinction. Para todos los que creen no hay distinción. All right. So the righteousness of God is manifested in La justicia de Dios se manifiesta en faith la fe, in Christ en la Jesus. fe en Cristo. And that's where we're going to be opening up this gospel now is starting to open up to us. Y eso es donde vamos a empezar a abrir, donde este evangelio empieza a abrir. So Paul is saying to these saints in Rome, apart from the law, forget the law. Pablo está diciendo a estos santos en Roma, aparte de la ley, Look olvida la ley, at Jesus Christ. vea a Jesucristo, Faith, fe, belief creer in him. en él. And I say that to every Catholic. Yo lo digo a cada católico, I say that to every Protestant, yo lo digo a cada protestante, every Baptist, every cada Methodist. bautista, I don't care metodista. what your denomination is. Here is the focus A of mí the no importa righteous. su denominación, pero aquí es el enfoque. Faith in the Lord Jesus Christ. Fe en el Señor Jesucristo. Belief. Creencia. And that's what we're going to start getting into now, guys. We're going to get into Es some donde good stuff. vamos a empezar a entrar en esto. Vamos a entrar en cosas buenas. Okay, so hopefully that we can set aside the law and we can start having our eyes open to this righteousness of God
that has been manifested. Espero que podemos poner al lado de la ley y empezar a entender lo que es esta justicia de Dios que ha sido manifestada. Okay, any questions before we hang up? ¿Alguna pregunta antes de que colgamos? Yes, Carlos. ¿Comentario? Nada más un comentario acerca de cómo yo veo el nuevo pacto, que, o sea, Cristo nace en el antiguo pacto, ¿verdad? Nace bajo la ley y Él cumple por completo la ley y esto hace que Él solamente sea acreedor de las promesas, de las bendiciones, ¿no? Y bueno, es el único que puede regresar al paraíso, porque el camino al paraíso quedó cerrado, ¿no? Él es el único porque cumplió a la perfección la ley. Nosotros no pudimos, pero aquí la fe en Cristo, si nosotros tratamos de justificarnos por medio de la ley, pues obviamente no lo vamos, aunque lo hagamos el resto de nuestra vida, pues ya pecamos, nosotros ya estamos descalificados, ¿no? Y es a través de Cristo Jesús, ¿no? Que Él es el centro, ¿no? Porque también pudiéramos sobreenfatizar la fe, pero en realidad es la fe en Jesús, creo que sería la frase completa, ¿verdad? La fe en Cristo Jesús es lo que nos introduce pegados a Cristo, unidos a Cristo, estando en Cristo, a los beneficios del nuevo pacto. Entonces yo nunca pude haberlo alcanzado, pero en Cristo Jesús yo lo logro alcanzar a través de Él, ¿no? Es mi comentario. Amén. Very good comment. Muy buen comentario. Very good comment. Very good. Muy claro. Anyone else have a comment before we close for the night? ¿Quiere comentar? That was a good comment. Ginny. Jenny, yes. Sí, lo único que iba yo a añadir a lo que dijo Carlos más o menos es que yo aquí veo como que Pablo está preparando a estas personas para recibir el nuevo pacto, ¿verdad? Eso es lo que está pasando aquí. Pero me gusta mucho como la forma tan gentle, tan dócil, que él está preparando, bueno, Dios está preparando los corazones, ¿verdad? Y Pablo es un instrumento para que ya reciban a Jesús como el centro de su vida y la justicia, ¿no? Las promesas y todo en el nuevo pacto, porque tienen que dejar todo eso, lo de la ley del antiguo pacto, y era necesario que les haga ver todo esto para que no sea así tajante, ¿no? El cambio, ¿verdad? Ese es el comentario que quería hacer. Y también nada más una observación. Yo recibí la enseñanza de la semana pasada. Yo creo que sí lo pusiste, pero si quieres checarlo de todas maneras, pero yo ya lo tengo desde la semana pasada. Okay, muy bien, muy bien. Voy a checarlo. Si ustedes pueden orar para Vera, hacía 2 noches y tuvo que llevar a ella al hospital. Bueno, no fuimos, no entramos. Íbamos. Su corazón estaba papeando muy rápido. 144. 144 es la medida. Y debe ser como, bueno, normalmente debe ser como 65, 70. Estaba doble. Y se mantenió esto por como media hora. Y ahora estamos haciendo estudios y todo. Entonces, oren para ella, para que Dios sana completamente lo que está mal. Y tenemos que confiar en Dios. Amén. Muy bien. Belén. Belén. ¿Puedo guiar la oración ahora mismo? Gracias. Padre Santo, te damos gracias por la vida de Vada, Señor. Sabemos cómo tú la has usado, es un utensilio de honor, Padre. Sabemos que ella ha trabajado mucho, su corazón está acelerado, Señor. Esa taquicardia de repente es incómoda, Señor. Sabemos que tú tienes en tus manos su vida y su salud. Y nosotros sabemos que tú la vas a levantar y cubrir con un manto de sanidad, Señor.
Lo sabemos, Padre, confiamos en ti. Que tú eres nuestro Padre, el que nos ama, el que nos cuida, nos da su gracia y su favor todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Y Padre, mientras que estamos orando para la clase, la gente, para que ellos puedan realizar lo que tú estás tratando de decir. Lo que Pablo fue inspirado para escribir, que nosotros recibimos en la misma espíritu, bajo la misma unción. Gracias, Padre, por hablar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok. Para hacer en un momento, hoy voy a apagar la grabación.